Ustedes pídanme, che, habilitame el mic un segundito y yo lo habilito. Dale. Y yo lo tengo habilitado, ¿no es cierto? Ah, Renavo, escuchá, entramos al tema. ¿Cómo era bien el título de hoy, Marcos? El título de hoy era algo cuando Dios te llama al desierto, o cuando Dios te lleva al desierto. Pum, qué temazo. No me acordaba bien, pero sabía que tenía algo que ver con el desierto. Cuando Dios te lleva al desierto. Creo que vamos a estar compartiendo nomás algunas consideraciones respecto al desierto. Y no sé cómo estamos con el tiempo, pero vamos a compartir al final quizás el mensaje, uno o dos pasajes de la Escritura en el desierto. Y básicamente nadie se va de vacación al desierto. Haciendo un poco una introducción al tema, salvo que haya alguno entre todo el chat que pueda levantar la mano y sea medio un loquito de eso que suele haber dando vueltas, pero que haya paseado a lo mejor por Egipto y demás, pero tomarse unas vacaciones, un tiempo en el desierto, hay que ser como muy porfiado, o demasiado argentino a lo mejor para irse a un tiempo de relax, y por lo menos es lo que buscamos nosotros generalmente cuando nos vamos de vacaciones. ¿Sí? Personalmente me fascina la playa, pero buscamos un lugar de tranquilidad, algunos se irá a la montaña, algún arroyo, el río, pero irse a vacacionar al desierto, creo que ninguno en su sano juicio lleva a su familia al desierto, eh, porque básicamente en el desierto no hay nada, y es un lugar aburrido, te puede servir para una foto, para subir, viste, la típica foto de perfil, o de fondo, no me acuerdo, ya la pones en el muro, en el Face, ya en el Face no se usa más, pero bueno, no sé, de Instagram, pero prácticamente nadie se va al desierto. No hay comida, no creo que se pueda conseguir fácilmente una Coca-Cola, una hamburguesa. No tengo mucha experiencia en el desierto, simplemente unos años atrás estuvimos en un campamento, creo que Fabri estuvo incluso, que era en el norte de Chile, en Calama, es conocido como uno de los desiertos más secos del mundo, y un día nos llevaron, gente de Movida nos llevó a conocer un poco parte de las minas que hay allá de cobre, y no me acuerdo si era cobre, sí, cobre, y hicimos un pequeño paseíto por lo que es conocido uno de los desiertos más secos del mundo, pero más experiencia que esa yo no tengo. Sí recuerdo cuando mi suegro compartía parte de sus experiencias, algunos que otros lo han conocido, la veo y justo la tengo en pantalla a Maggie con el Ayrton ahí, que les mando un saludo. Sé que ella lo conoció, a mi suegro, el papá de Debbie. Falleció en el 2012 mi suegro, pero él compartía las experiencias de su vida. Él fue palestino, nacido en Jerusalén, y por motivos de la guerra, a los 12 años, él tuvo que salir de Jerusalén, y estuvo casi 7 años deambulando por tiendas de campañas en el desierto. Vivió un tiempo en Bagdad, un tiempo en Jericó, y cada tanto mi suegro tenía esos flashes en los que empezaba a recordar parte de su dura adolescencia en el desierto. Y una vuelta estábamos viendo la película de la de Pearl Harbor, y cuando está todo el bombardeo, eh, es como que mi suegro empieza a recordar, y literalmente con Debbie nos dimos vuelta y lo empezamos a escuchar a él, todas las experiencias que empezó a contar. Y fue tan vívida esa noche cuando él compartió todas sus experiencias, que de alguna manera nos metíamos adentro de la historia. Y cuando él hablaba del desierto, lo hablaba con un lugar hostil, ¿sí? Es un lugar árido, que tiene un viento constante con arena que te achina la mirada, un paisaje monótono, donde lo que hay cada tanto es alguna planta seca, eh, donde hay solamente piedras, rocas. Sabemos, porque lo hemos estudiado y hemos oído comentarios, lo pueden googlear, las temperaturas extremas que suele tener el desierto. Un calor abrasador que puede superar los 60, 70 grados durante el día, y un frío bajo cero durante la noche, que puede hacer que la poca humedad en algún lado dando vuelta se pueda hacer una pequeña escarcha bajo las piedras. Básicamente es un lugar
para el cual la vida humana no está preparada. El ser humano no fue diseñado para sobrevivir al desierto. Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos con que en la Escritura hay muchos personajes bíblicos que fueron llevados al desierto. Nos damos cuenta que Dios quiere trabajar algo en ese lugar. Humanamente, generalmente, cuando nosotros hablamos del desierto, lo llevamos al terreno de la crisis, porque es el lugar difícil, es el lugar hostil del que nadie elige estar. Me vino a la memoria recién cuando mi suegro compartía, por ejemplo, los animales en el desierto. Los caballos no detectan las serpientes que se meten bajo la arena, a diferencia del camello, por ejemplo. Nos contaba cuando él le tocó estar en Bagdad, ponían, por ejemplo, latas, las de dulce de batata, en las patas de la cama con aceite quemado, para que las tarántulas no puedan subir y meterse en la cama. Pues eso es parte de la vida normal de hace, eso fue en el 40 y pico, casi 70, 80 años atrás, más o menos. Por los animales peligrosos que hay, los riesgos, la escasez de agua, la escasez de alimentos. Básicamente, el ser humano no está preparado para el desierto. Básicamente, el ser humano no está preparado para la crisis. No sabe cómo enfrentarla. Y si fuera por una elección personal, ninguno de nosotros elige pasar la crisis. Pero sabemos muy bien, por San Homero Simpson, que la crisis es sinónimo de oportunidad. Porque literalmente hay idiomas donde la misma palabra que se usa para crisis se usa para oportunidad. Y básicamente, cuando nosotros nos empezamos un poco, de alguna forma, a mirar el desierto con el lente bíblico, lo podemos ver como una crisis, pero al mismo tiempo, a lo largo de la Escritura lo podemos ver como una muy gran oportunidad. Puede servir, si tienen ahí algo para tomar notas. Perdón. Si vos te tomaste una cerveza, a mí me está permitido hacer algún provechito cada tanto. Estoy ya con mi tercer termo de mate y bueno, empiezan a salir las burbujas del mate de adentro. Disculpen. Los que están escuchando. ¿Se puede servir a hacer algo similar a esto? Sencillito, ¿sí? No sé si se ve un poco. Ahí está. Desierto, crisis, oportunidad. Para que de alguna manera te quede bien grabado, creo que lo que va a ser lo central de lo que vamos a estar compartiendo ahora, en este tiempo. Y decirte, por un lado, que no veas este tiempo en el que estamos de cuarentena como un cuco, sino quizás como una oportunidad. Porque incluso básicamente cuando Jesús fue llevado al desierto, fue puesto en cuarentena, porque pasó una real cuarentena. Estuvo 40 días en el desierto. Cuando Moisés fue llevado eh, por las circunstancias, que sabemos que es Dios quien estaba trabajando detrás de las circunstancias, al desierto, estuvo en cuarentena, estuvo 40 años. Y sabemos muy bien que todo esto nos habla de un proceso. Y no me quiero adelantar a uno de los puntos, pero sí decirte es que no vean, o decirles a todos, no vean este tiempo como un cuco, no nos apresuremos a sacar conclusiones de este tiempo. He escuchado personas, y no solamente creyentes, personas que en otro tiempo no hubiesen hablado de Dios, o que llevan vidas totalmente lejos de Dios, incluso decir que esto ha sido un juicio de Dios, o este tiempo que estamos viviendo ha sido un juicio de Dios sobre la maldad, porque hemos cruzado los límites de la moral y de un montón de cosas. Personalmente, esto es que te digo, no te apresures a veces a emitir un juicio así. Desde lo personal, ¿por qué te lo digo? Porque yo creo que yo le he dado más que suficientes motivos a Dios para emitir juicios sobre mi vida. Y el juicio ya estuvo hecho sobre la espalda de Jesucristo hace casi 2000 años atrás. Entonces, en este tiempo que lo estamos transitando, creo que uno de los primeros consejos sería no te apresures,
no lo veas como un cuco, no por eso, o no te tomes de lo que te estoy diciendo para ser un ciudadano irresponsable, todo lo contrario. No solamente es acatar las órdenes de salud de nuestro país, sino es pensar en el prójimo. Eh, Te lo estoy diciendo y a mis espaldas tengo la calle y tengo mis vecinos que ninguno de ellos está respetando la cuarentena. Y la verdad me enferma y me llena de bronca. Te soy sincero, me da mucha bronca que no lo hagan por la irresponsabilidad. Hay gente mayor, algunos no. Hay uno que sale a pasear, vienen a laburar. Pero creo que como hijos de Dios, parte de lo que tenemos que hacer y es amar al prójimo, bueno, es eh, sujetarnos en este tiempo y transitarlo con paz y con la tranquilidad puesta en nuestro Dios, que Él toma control de todas las circunstancias. Consciente de que quizás en los que nos estén escuchando puede haber gente que ya está transitando otra etapa de esta situación. Y no quiero que suene que te voy a hablar desde un lugar fácil o cómodo, porque por ahora en mi ciudad hay solamente un solo infectado. Sino que quiero que queden claro que quizás muchos de estos consejos van a ser respetando el que puede estar pasando o transitando una etapa de dolor. Eh, Puntualmente quizás por la enfermedad o por la situación mundial que estamos transitando. Eh, pero vuelvo al punto este con el que empecé, y es que lo veas a este tiempo como una oportunidad. Y creo que, convencidísimo, de que sí es un tiempo que Dios ha establecido. Nada de lo que sucede se escapa a la soberanía de Dios. Quizás una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo? Eh, Te voy a compartir, creo que tengo anotado uno, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Podríamos llamarlo como 5 puntos sublinguales, ¿sí? Para que los metas debajo de la lengua y los mastiques. Una de las cosas que aprendí en estos años es que cuando el tiempo es reducido, tengo que tratar de usar pocas palabras, pero un poco más pensadas. Va a ser un desafío grande para mí ahora, pero confío en que el Espíritu Santo, que nos guía toda verdad, nos va a ayudar a cada uno de ustedes a ir bajando esto a lo personal y a la aplicación de lo que les voy a estar compartiendo. Por un lado, no esperes salir del desierto para comenzar con tu ministerio. Eh, Creo que muchos estamos con la expectativa puesta en lo que viene después de este tiempo. Y personalmente creo que una de las cosas más fuertes ahora para ustedes es lo que se va a marcar en este tiempo puntual de encierro, de cuarentena o de desierto, de crisis o de oportunidad. Eh, entonces uno de los primeros puntos es, no esperes salir del desierto para comenzar el ministerio. El ministerio de Juan el Bautista comenzó en el desierto. El ministerio de Jesús comenzó en el desierto. El ministerio de Moisés comenzó en el desierto. Todos sabemos que hay una vida previa, que todo lo anterior se usa, pero los momentos más fuertes para todos ellos se dieron en el desierto, porque fue ahí el lugar donde Dios los transformó y Dios los cambió. Y creo que estamos viviendo un tiempo para la iglesia de Cristo súper especial y súper bueno. Creo que puntualmente, y esto es una impresión personal, ¿no? Y puede que haya alguno que no lo comparta, pero para la iglesia de Cristo, creo que es un muy buen tiempo, porque es una oportunidad para que nos replanteemos la vida en comunidad de iglesia y repensemos otra vez la iglesia. Lo habrán notado en las redes. Ayer a la tarde, no lo digo a modo de crítica, pero son observaciones personales, de la cantidad de pastores que estaban repitiendo un formato de reunión en redes.
Porque de alguna manera los cristianos es como que necesitamos que el pastor nos siga dando la comida. Y si no tenemos la reunión, porque concebimos la vida de iglesia como 1 hora y media de reunión, en la que tenemos 45 minutos de canto, intermedio de eso está la ofrenda, y después tenemos que tener 45 minutos de mensaje, más un cierre con una canción, y ya cumplimos y se terminó. Entonces, semana pasada, cuando incluso estábamos con los líderes, había líderes, ¿eh? ¿Cómo hacemos con la reunión? Qué bueno que nos haya ahora en este tiempo. Pero no lo digo por una cuestión de crítica a la reunión que hacíamos, sino para que nos sirva a nosotros, eh, para repensar nuestra experiencia con Dios. Me pregunto, si no tenemos ese tipo de reunión, ¿acaso Dios no nos puede hablar? Si, ¿Acaso Dios no les puede hablar personalmente, sin que sea el pastor de la iglesia el que está transmitiendo el mensaje? Creo que es un muy buen tiempo para repensar nuestra experiencia de fe. Semana pasada lo charlaba con Chris, yo. Tenemos gracias a Dios, una muy linda amistad con Chris. Compartíamos puntualmente esto mismo, dejando de lado y con mucho respeto a aquel o la familia de aquel que puede estar pasando un grave dolor en este tiempo, por la cuestión de salud, ¿sí? Dejando de lado eso y sin ser irrespetuoso o inconsciente de aquellos que pueden estar pasando dolor. Por eso hago esta aclaración para que se entienda por qué digo un buen tiempo, porque seguramente el que no lo está viviendo, o el que lo está viviendo desde el lado del dolor, quizás no lo vea de esa manera, ¿sí? Pero me refiero desde la experiencia que tenemos nosotros con Dios como iglesia, porque aparte va a ser un tiempo que nos va a hacer volver a valorarnos cuando nos podíamos reunir. Somos re latinos, nos gusta darnos abrazos, nos gusta darnos besos, somos pegotes, somos melosos y extrañamos todo eso. No tenemos la posibilidad hoy de hacerlo. ¿Por qué? Porque le podemos hasta hacer un daño al hermano, al que yo amo mucho. Entonces creo que estamos pasando un tiempo en el que para la iglesia de Cristo va a ser muy bueno, tipo zaranda, ¿sí? Tipo una sacudida, eh, en la que nos va a llevar en la soledad a reflexionar. Chicos, eh, ayer las redes eran un bombardeo de pastores que repetían la reunión. A mí personalmente como que me causaba una cierta gracia, y no lo digo a modo de crítica a ningún pastor, pero he encontrado algunos que estaban sentados con la esposa, ¿sí? El matrimonio pastoral, el pastor, la pastora, algunos con la guitarrita, entre dos o tres, levantando las manos, o sea, repitiendo el formato del domingo, porque hay parte del pueblo de Dios desesperado porque el pastor les hable, porque hasta ahora no han escuchado la voz de Dios. Y estoy totalmente convencido de que Dios le quiere hablar en lo personal a cada uno. ¿Por qué? Porque nos cuesta muchísimo el silencio y nos cuesta estar en soledad, nos cuesta horrores. Hemos llenado nuestros días, que van 3, 4 de cuarentena, de pantalla. Lo hemos llenado de pantalla y no nos hemos detenido un rato en silencio a escuchar la voz de Dios. Ni siquiera nos ponemos a orar. Y nos comemos las series, descargamos películas. No hay nada de malo en todo eso. El tema está en qué momento tomamos conciencia de que Dios nos quiere hablar y que estamos viviendo un momento mundial en el cual Dios nos quiere hablar. Y yo personalmente no sé si lo veo como un juicio de Dios sobre aquellos pañuelitos verdes. ¡Ah! ¿Viste? No sé si pasa por ese lado, pero puntualmente. Incluso he visto comentarios en el Face que no suman para nada, al contrario, restan, atacando al que piensa distinto. Eh, Hasta el momento, por ahora, lo veo más como un tiempo en el cual pareciera como que Dios nos llamó de vuelta a la familia, nos volvió a encerrar en el hogar, para que nosotros seamos el sacerdote de nuestro hogar. Para que yo le diga a mis hijas y le transmita lo que Dios nos está haciendo vivir en este tiempo, que tengamos un culto familiar, que hacía mucho que no lo hacíamos todos los días, de compartir la palabra, de ser conscientes de que disfrutamos cada momento que respiramos,
de lo frágiles que somos, y, bueno, y de muchos mensajes más que se han estado transmitiendo en estos días. Creo que puntualmente Dios nos ha llevado a nosotros al desierto para hacernos entender que estamos en un punto de inflexión en la historia y un momento de replantearnos. Ahora, llévalo esto a lo personal. Replantea tu vida. Replantea tu vida. Necesitas de una pantalla para que Dios te hable, sin querer ir en contra de esto que estamos justamente viviendo, ¿sí? De este momento en particular en el que estamos en el campo virtual. Pero bueno, iba a ser un fin de semana de campamento y está buenísima la oportunidad. Pero cuando se cierre todo esto, vas a seguir necesitando, y no te estoy diciendo que no lo escuches, no sé, a mí personalmente me gusta escucharlo a Piper, ayer lo estaba escuchando a Dante, cuando tengo la oportunidad me gusta hacerlo, pero yo entendí que Dios me quiere hablar a mí, y Dios se manifiesta de manera personal a mí, y te animo a que lo hagas. Dios quiere hablarte a vos, para eso te llevó al desierto. Aprovecha el silencio, aprovecha el tiempo de reflexión, no le tengas miedo al silencio. ¿Sabes qué? La palabra desierto en la escritura, en hebreo se escribe dahbar, que significa hablar, significa hablar. Porque básicamente los antiguos decían que el desierto era el lugar para conversar. Si estás solo, ¿con quién vas a hablar? Porque es el lugar que uno va solo. Generalmente la crisis, que uno no la busca, las crisis entran por tu casa, no tocan timbre. Te patean la puerta y pasan por tu casa como si fuera un huracán. Y al punto que vos llega un momento que ya no sabes dónde estás parado. Eh, Creo que, y son los momentos en los que nos empezamos a replantear y reflexionamos en medio de las crisis, cuáles son las cosas esenciales de la vida. Se habrán dado cuenta en estos días que hemos empezado a valorar cosas que antes eh, súper cotidianas, pero no las valoramos para nada. Desde el ejemplo de lo que hablábamos recién, de la vida en comunidad, como el solo hecho de poder respirar un aire puro. Le tenemos miedo cuando hay alguno que te tose cerca o te estornuda y tenemos ahora una psicosis que nos lavamos las manos cada 2 minutos, ¿sí? Y estamos casi desesperados estando encerrados en casa frente a cualquier cosita que tocamos, nos lavamos las manos. Empezamos de alguna forma a valorar cosas que antes no nos valoramos, la vida, la familia, y empezamos a entrar en una reflexión interna, porque eso es lo que sucede en el desierto. Vos valorás lo que es fundamental, y para poder sobrevivir en el desierto, vos te despojás de un montón de cosas que tenías encima que no son necesarias, y te empezás a enfocar en aquello que realmente necesitas para sobrevivir. Vos en el desierto te das cuenta de que sin agua, ¿cuánto duras? 2 días, no sé si llegas, 3 días. Sin comida, ¿cuánto duras? Nosotros que estamos en una cuarentena que estamos comiendo como animales todo, la mayoría, porque hasta ahora en la mayoría no estamos haciendo una cuarentena como en Cuba, comiendo arroz solamente, ¿sí? Eh, Nos hemos, la mayoría quizás aprovisionado y no estamos bajando de peso en esta cuarentena. Pero, bueno, el Señor estuvo 40 días sin comer en el desierto, al punto que las piedras que veía, las debe haber visto como pan. Y vos empezás a valorar lo que es esencial, incluso la respiración. Y te das cuenta que si no respirás por 2 segundos en el desierto, te morís. Básicamente, los antiguos decían eso. Era el lugar donde uno empezaba a dialogar con el interior a través de la respiración. Pero también uno dialogaba con Dios y también uno dialoga con el diablo. En el desierto, en estos tiempos de crisis, Dios te va a hablar. El diablo también te va a hablar. Cuando Dios te habla, miro algo de los apuntes que tengo. Quiero que lo tengan presente. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios le habló en el desierto y lo hizo a través de una zarza, ¿sí? de un arbusto seco. Dice la Biblia que ardía y no se consumía.
Era algo que, como una notificación que le estaba llegando a Moisés en el desierto, ¿sí? Que le llamaba la atención, eh, hasta que él decide acercarse. Él lo veía de lejos, y quizás hace algunos días que Dios te viene tirando notificaciones, del tipo que sean. No sé, a lo mejor se te está quemando un arbusto literalmente en tu casa, o no sé, Dios va a captar tu atención. Dios va a captar tu atención. Me contaba mi suegro, dice, es muy normal ver arbustos secos que se prenden fuego en el desierto. Eso es normal. ¿Sabés qué notó Moisés? Que no se consumía. Ahí empezó a ver que había algo que no era normal, que había algo que le estaba llamando la atención. Pero Dios le habló después que Moisés se acercó y tomó la iniciativa de acercarse a Dios. Y Dios se reveló a Moisés en el desierto. Y cuando Dios se revela a Moisés, Dios abre el corazón de Moisés, el corazón, perdón. Dios le abre su corazón a Moisés y muestra básicamente cuál es su esencia. No solamente le revela su nombre, porque te acordás que Moisés le dice, bueno, decime quién sos. Y Dios le abre el corazón y dice, yo soy, yo soy. Y sé que parte de esto lo compartimos en el campamento hace, ¿cuántos? 5 o 6 años atrás cuando estuvimos juntos. Hablamos parte de lo que era el nombre de Dios cuando se revela a Moisés. Pero Dios también le deja ver a Moisés por dónde pasa su corazón, qué es lo que lo hace latir, y le habla del clamor del pueblo. Dios le dice, Moisés, mi pueblo está sufriendo, mi pueblo está en esclavitud, hay dolor, tengo un propósito con vos. Y después lo cambia. ¿Se acuerdan que Moisés pone la excusa de que su habla no era buena? Algunos dicen que era tartamudo, otros quizás dicen que por tantos años en el desierto había perdido la capacidad de hablar. No lo sabemos, él le pone algunas excusas, eh, y de alguna manera Dios lo empieza como a hacer recapacitar de que no ponga excusas. Dios lo equipa a Moisés en el desierto. ¿Se acuerdan cuando le dice, qué tenés ahí? Y Moisés le dice, una vara, un simple palo. Y Dios le dice, bueno, échalo, echa tu palo ahí en Tierra Santa. Y se transforma en una serpiente, y de alguna manera Dios le muestra lo que va a hacer a través de eso. ¿Sí? Dios equipa, Dios transforma a Moisés, trabaja en su forma de hablar, trabaja en su forma de ver las cosas, y le da las herramientas necesarias para el ministerio al cual Él lo está llamando. Entonces, debería ser este un tiempo para que cada uno de ustedes, pasado el campo virtual, empiecen a hacer una disciplina diaria de escuchar a Dios y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres decir en este tiempo? ¿Qué es lo que me quieres decir a mí? ¿Qué me querés corregir? Y que salgan de vos las excusas que quizás le vas a poner. Y puedas escuchar a Dios en el buen sentido, como ponerte una manito sobre la boca y decir, pará, si yo te estoy llamando, esto es lo que quiero hacer con vos. Te voy a usar a vos para este tiempo puntualmente. Comparto algo por lo cual estábamos orando anoche, por un pastor amigo de la India que lo conocí en Dallas el año pasado. Si quieren lo pueden buscar en el Face, es el pastor Joy Gill Joseph, es un pastor de la India, pidiendo desesperadamente oración porque estaba viajando hacia su casa, su esposa tiene 8 meses de embarazo, y el avión lo hicieron descender en Delhi, una ciudad de 20 millones de habitantes, y lo llevaron en cuarentena por un error a él junto con 100 ancianos, y hasta el día de hoy está encerrado en un complejo en Delhi que no saben dónde es, no les permiten salir, cada tanto agarran algo de señal para comunicarse, y este pastor pedía desesperadamente oración, perdón, porque su esposa está pronto a dar a luz, eh, y él estaba viajando, en teoría, hasta ahora con buena salud, encerrado con mucha gente en cuarentena que tiene problemas de salud. Y entre todo el grupo de los que estuvimos el año pasado en Dallas, orando por él y alentándolo, fue de común entre todos decirle, bueno hermano, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer con vos en este tiempo también? Y oramos por su cobertura, para que Dios lo proteja, proteja su salud, pero que abra los ojos también a qué es lo que Dios quiere hacer con él en ese tiempo que por error te toca ir a ese lugar.
Y algo nos compartía después es que, bueno, le pudo estar predicando ya a mucha gente, llevando ánimo, consuelo, esperanza y transmitiendo la palabra de Dios en ese tiempo de crisis para su vida. Dios le cambió los planes. Ojalá en estos días a todos nosotros Dios tenga esa manera de obrar con nosotros y entender que nos quiere cambiar los planes, que las cosas cuando se termine la cuarentena van a cambiar. Quizá, es muy probable que volvamos a nuestros formatos de reuniones y a disfrutar la vida en comunidad y de fe y vernos con los hermanos. No sé cómo va a ser el proceso, pero el mapa mundial literalmente ha cambiado. Entonces, creo que es un buen tiempo para que después se tomen ustedes como grupo para repensar nuestra fe, la manera de relacionarnos primero personal con Dios. No dependan de pantallas, no dependan de pastores que les den de comer. Busquen ustedes solos esa zarza, que es muy probable que esté ardiendo ahí dentro de tu casa. Un lugar donde te puedas arrodillar, orar y decirle, Dios, te escucho. Y quédate en silencio un buen tiempo hasta que Dios te hable, hasta que Dios te transmita su voz. Pero también tené cuidado, porque Satanás habla en el desierto. Y le hablo a todos aquellos, a todos nosotros que estamos en estos días de encierro. El enemigo también habla en ese lugar. Y es muy astuto y tengamos mucho cuidado. Me llamó la atención algo que compartí ayer el pastor de nuestra iglesia. Como iglesia incluso habíamos decidido no transmitir ni reproducir, por así decirlo, ningún tipo de mensaje eh, en ese formato, por así decirlo, de reunión. Estábamos haciendo un estudio sobre Apocalipsis y se suspendió, obviamente. Y tomamos la decisión de no continuar el estudio vía eh, estos medios de forma digital, sino de que entendimos que es un tiempo de replantear muchas cosas. Y estuvimos de acuerdo entre todos en decir, Gera, cuando Dios te baje un mensaje, te tire ese pase de gol al corazón, hace un videíto, te filmas y después lo transmitís. Ayer fue el primer video que se transmitió de lo que organizamos como iglesia, de 12 minutos. Después, si les sirve, se los comparto, ¿sí? Y se los reenvío si lo quieren estar viendo. Pero algo interesante que compartía Gerardo ayer es que eh, Satanás cita el Salmo 91 en el desierto. ¿Vieron cuántos en estos días en el Facebook? Vi la carita de Marco ahí. En estos días pusieron el Salmo 91 que ni plaga tocará tu morada, ¿sí? Y él te guardará de la peste destructora. No está mal, no está mal, pero me llamó la atención. Es que en el tiempo de crisis del Señor, cuando Satanás va a tentarlo en el desierto, Satanás cita el Salmo 91 de manera, podríamos decir, incorrecta. Sería la forma más política para decirlo, o políticamente correcta para nosotros. Él lo cita con una manera, con una intención súper ponzoñosa y tergiversada, pero al Señor Jesús le recita el Salmo 91. Y pensaba cuántos en estos días, de manera equivocada, nos aferramos a veces a la Escritura. Y que hacemos el copy-paste, ¿viste? Copiamos o compartimos el mensajito de otro, lo que Dios le dijo quizás a otro. Tengan cuidado con la voz del diablo en estos días. No te estoy diciendo que no compartas el Salmo 91, sino fue un dato curioso que me llamó la atención, que estos días escuchaba mucho o leí de varios que lo compartían, y conozco hermanos que están transitando la etapa de tener un familiar internado. Tenemos hermanos, estamos orando por gente muy querida de nuestra, de Río Segundo, y es caso que es muy probable que muchos de ustedes lo sepan. Gente muy querida de la iglesia que está pasando por un momento de dolor, de los cuales el pasaje no sé cómo se le aplica, o pueden tener otra forma de verlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Satanás es muy, muy astuto y estos días te va a tentar. Y ojos con el enemigo. Y la única forma de poder resistirlo va a ser que conozcas muy bien la palabra de Dios.
Las 3 veces que Jesús se le plantó y se defendió frente a la tentación del enemigo y resistió al diablo, fue usando la palabra de Dios. No sé cómo estás viviendo estos días de cuarentena. Aprende de la cuarentena de Jesús. Él estaba leyendo Deuteronomio capítulo 6. Literalmente cuando Jesús está en la cuarentena y se defiende, él está leyendo el pasaje en el cual Moisés le hablaba al desierto, al pueblo de Israel en el desierto, antes de entrar a conquistar la tierra prometida. Y Jesús, estando en el tiempo de crisis del desierto, entiende que es un tiempo de replanteo, es un tiempo en el cual su ministerio después de esto va a comenzar. Y está leyendo puntualmente el pasaje en el cual Moisés aconseja al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, antes de que comience el gran ministerio. Y se defiende con la escritura del Señor Jesucristo, usándola de manera correcta. Las 3 veces que Satanás tienta a Jesús, le cita la escritura de manera incorrecta. No te estoy diciendo que con esto el enemigo estos días te va a citar la escritura, sino que sabe cómo tentarnos a cada uno de nosotros. Conoce cuáles son nuestras debilidades y en medio de estos días de crisis y de cuarentena nos va a atacar. Quizás en algunos sembrando temor, en otros sembrará pánico. ¿Y cuántos sabemos que quizás están viviendo esas especies de ataques de pánico frente a la incertidumbre de lo que se viene? Quizás dentro de lo que me están escuchando ahora hay chicos que en estos días el enemigo les ha estado sembrando pensamientos destructivos en su cabeza. Y escúchame bien algo que te voy a decir, y era algo que te lo iba a compartir estos días en el campamento. ¿Cómo identificás la voz del diablo? Primero, nunca te va a hablar en tercera persona. No va a ser como el caso del Señor en el que se le manifiesta físicamente, o a la mayoría de nosotros no se te va a manifestar físicamente, te va a hablar en primera persona. Y va a sembrar pensamientos en tu cabeza que no están ajustados ni alineados a la palabra de Dios. Y pensamientos cuyo fin es destruirte y arruinar tu vida, o llevarte a la desobediencia a la palabra de Dios. Y te va a sembrar los pensamientos en primera persona. Porque si los pensamientos te los pusiera en tercera persona, vos decís, o estoy loco, o hay alguien que literalmente me está hablando. Pero me los va a hacer de alguna forma oír o sembrar en mi mente en primera persona. ¿Te acordás del caso de Ananías y Zafira? Cuando Pedro los confronta, le dice, ¿de qué manera el enemigo los engañó? Satanás los engañó para que mintiesen al Espíritu. ¿Te acordás con el caso de Judas, el Señor, que el enemigo se había metido en él y sembró esos pensamientos que lo llevaron a la muerte? Lo mismo que Ananías y Zafira. Satanás tiene la capacidad de hablarnos. Y en estos tiempos de crisis, no solamente la voz de Dios se va a oír, sino abramos los ojos todos. El enemigo también va a hablar nuestras mentes. A través de la tentación, a través de cosas que nosotros o nos va a movilizar a hacer cosas estos días en nuestro hogar que nos van a hacer desobedecer, o con la intención, perdón, de hacernos desobedecer a la palabra de Dios y a lo que Dios quiere. Y ojo, lo que busca siempre es hurtar, matar y destruir. Por lo tanto, abran los ojos que en este tiempo de crisis hay que resistir al enemigo. No tengan temor. ¿Se acuerdan que en Santiago dice, resistid al diablo y huirá de ustedes? Y Jesús resistió al enemigo y el enemigo tuvo que huir. Ahora, ¿cómo lo vamos a resistir? ¿Haciéndole frente? ¿Agarrando una trompada? No, aprendiendo a usar correctamente la palabra de verdad. De la misma forma que Jesús lo hizo. Las 3 veces que registra la Escritura que Satanás tentó a Jesucristo, Jesús le respondió, escrito está. 2 de ellas le citó Deuteronomio capítulo 6, una de ellas Deuteronomio capítulo 8. Jesús estaba leyendo la Escritura. El enemigo incluso lo tentó con lo que eran las necesidades en ese momento de Jesús. Supo cuáles eran las debilidades que Jesús estaba viviendo en ese tiempo para tentarlo en el desierto. Bueno, cuando le dijo una de ellas, dile a estas piedras que se conviertan en pan, llega un momento de tal desesperación quizás en la carne de Jesús, que vos te querés comer cualquier cosa.
y te tragás cualquier cosa, porque la carne opera de esa forma, al punto que vas a ver una piedra y vas a pensar que es linda para comer. El enemigo sabía que Jesús estaba pasando hambre y lo atacó por sus debilidades. Lo atacó también cuestionando lo que Dios había dicho de él. Si de verdad el Padre te ama, ¿por qué no te tirás al vacío? Y Jesús venía de su bautismo. ¿Se acuerdan que acto seguido al bautismo y a una gran revelación de Dios sobre Jesús, cuando Dios dice, este es mi hijo amado, el cual tengo complacencia? Los relatos que cuentan la tentación, todos están ligados a la tentación al bautismo de Jesús. Automáticamente Jesús se bautiza, dice la Biblia, y después lo vamos a leyendo, que el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Automáticamente, si hay una manifestación grande de Dios sobre la vida de alguien, el enemigo enseguida va a tratar de robar la semilla que fue sembrada en ese lugar. Enseguida va a ser como esas aves que van a tratar de robar la semilla que Dios quiere sembrar, cuestionando la palabra de Dios. Y lo hace con Jesús, y va y se le manifiesta y le dice, pero si el Padre te ama, ¿no te dijo que te ama? Bueno, si te ama, ¿por qué no haces esto? Dame una prueba. Y lo tienta a Jesús y cuestiona la palabra de Dios. Pero Jesús se defiende diciéndole, escrito está. Anda a tomar mate. Bueno, algunos de nosotros podemos decir, bueno, pero era el Señor. Sí, nos está mostrando y nos está dando un ejemplo de que en medio de la crisis, en el desierto, Dios te va a hablar, pero también el enemigo te va a hablar. Y la única forma de resistirlo va a ser teniendo un contacto constante con la palabra de Dios. Un contacto constante con la palabra de Dios. Aprovechen este tiempo para leer la palabra. Aprovechenlo. No voy a ser o intento no ser un fariseo o tener una actitud tal. Me gusta ponerme a ver películas con mis nenas. Nos descargamos ahora Aladdin y algunos van a decir, qué pirata, no me importa. No me digan pirata. Casi todas las películas que vemos son descargadas y la mayoría de ustedes también deben ver películas pirateadas o tienen Windows pirateado. Así que me encanta ver películas y obviamente tengo dos nenas y todas las películas que vemos son de animación y tienen mucho color rosa. Así que hace mucho que no puedo ver ni Rambo ni Rocky, que son las que me gustan a mí, pero me encanta. Y nos ponemos con las nenas, vemos peli juntos, hacemos el cine, los pururú, acomodamos el sillón, pero no te pases todo el día viendo películas, no te pases todo el día viendo series. Sí, aprovechate el tiempo para leer la palabra. Yo me puse, una de las metas es por lo menos leer una carta paulina por día. ¿Sabes qué? Efesios lo lees en 12 minutos nomás, en voz alta, nada más. Es una carta que es impresionante. Agarra una por día, y no es una al menos, léela las veces que sea necesario, aprende la palabra, memorizala, memorizala. No sé cuánto tiempo más la vamos a tener en las manos. Valoremos a veces, bueno, que nos sirva este tiempo para entender que a veces hay cosas que las damos por sentadas y que el día de mañana nos pueden faltar. Sé que tengo que ya ir terminando. Y uno de los últimos puntos tengo anotado acá, es que el desierto te cambia. Y sí les pido que ahí me acompañen, sé que tienen sus Biblias a mano. Lucas capítulo 3 y 4. Casi tumbo el mal. Lucas capítulo 3. Simplemente quiero que vean lo que les decía recién. No sé cómo será el título que tienen sus Biblias al principio del capítulo 3, pero fíjense que dice el bautismo, esta dice así, el bautismo del Hijo del Hombre, y narra básicamente el capítulo 3, entre varias cositas, en Lucas por lo menos, lo que es el bautismo de Jesús. En Marcos capítulo 1 también está el bautismo y la tentación de Jesús, están los dos íntimamente ligados. En Mateo capítulo 3 está el bautismo de Jesús y en capítulo 4 está la tentación de Jesús. Y quiero que lo vean en su Biblia, ¿sí? Lo tienen ahí Lucas 3. Yo tengo 3, 4 nomás en pantalla. ¿Sí? Ayrton, Maggie,
Brian y Marcos. ¿Tienen Lucas 3? Uno que así. Marcos, te queda uña, veo que te estabas comiendo el dedo chiquito. No, Brian, te estaba comiendo el dedo, las uñas del dedo chiquito. Haceme un ok, Brian, así. Se durmió Brian. Brian. Ah, ahí está, grande Brian, así. Ahí está. No hizo el ok, no importa, está enojado Brian. Haceme un ok. Ahí está, grande Brian, ahí está. Bien, Lucas 3 está el bautismo. Vamos a Lucas 4. Y es la tentación de Jesús. Y quiero que presten atención a este pasaje. Dice, versículo 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, donde había sido bautizado, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Siempre después de una gran manifestación de Dios sobre tu vida, va a venir una gran prueba o una tentación. Siempre. Dice el versículo 2, y por 40 días, y era tentado por el diablo. Y después sigue toda la tentación de la cual estuvimos hablando recién, pero quiero que noten el versículo 14. Perdón, vamos a engancharlo desde el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el 14 es clave en lo que te quiero decir ahora. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿No? Fíjate la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 14. Versículo 1 dice que Jesús al desierto fue llevado lleno del Espíritu Santo. ¿Están notando esto? ¿Sí? Lleno del Espíritu. Pero del desierto vuelve en el poder del Espíritu. ¿Notan la diferencia? Y comienza el ministerio público de Jesús. Creo que este es un tiempo que puede ser para nosotros una buena oportunidad para ser llevados por el Espíritu a este terreno, para ser llenos del Espíritu, pero para poder salir de este terreno en el poder del Espíritu. Son dos cosas distintas. El mismo Jesús aún fue transformado de tal manera en el desierto, en la crisis, en el que salió de ahí en el poder del Espíritu y comenzó su ministerio público después del desierto. Creo que es una muy buena oportunidad para todos nosotros. Y el último de los puntitos sí es que cuando el desierto termina, Dios te premia. Sea el desierto un tiempo de tentación, la palabra dice que cuando es acabada toda la tentación y el que sale aprobado, Dios nos premia con la corona de vida. Que hay bendición después que nosotros podemos surcar en victoria el desierto. El pasaje de Mateo dice que cuando Satanás se retiró, dice que Dios envió a ángeles que servían a Jesús y que ministraban a Jesús, no solamente con la bendición espiritual, que seguramente ha sido enorme, sino también con la bendición material. Seguramente le han llevado comida. Terminó la tentación, pasó el tiempo difícil. Bueno, está la bendición de Dios. Después del desierto viene la bendición de Dios. Pero para eso hay que surcar el desierto en victoria y pudiendo escuchar claramente a Dios. Esta cuarentena, estos 40 días, en realidad para nosotros son 14, la palabra cuarentena son 40 días, ¿no? Pero para nosotros son 14, nos hablan de un proceso. Cada vez que en la escritura se habla o se menciona el número 40, básicamente es un número que habla de procesos, de un ciclo, de un tiempo que tiene un comienzo, si hace todo un giro y tiene un final y tiene un cierre. Qué bueno es saber que todo tiempo de crisis, que todo tiempo de desierto, en algún momento tiene un final y tiene un cierre. Y que la bendición de Dios te espera al final del proceso. El tema está ahí, la decisión es tuya de cómo lo vas a pasar. En algo sí los quiero animar en este tiempo, es que aprovechemos al máximo el tiempo. Los que estén encerrados con sus familias, aprovechen a sus viejos, o sus esposas, sus hijos. La mayoría hemos empezado a valorarlo y a pensar que
nosotros podemos no estar el día de mañana. Todos nuestros planes cambiaron. Entonces, chicos, aprovechen el momento. Aprovechen para orar juntos. No le tengan miedo al silencio. No le tengan miedo. No apaguemos el silencio con una pantalla. No te estoy diciendo no pongas música ni nada, pero aprovecha tiempo a solas con Dios y escuchando su voz. Ojalá todos los que estamos hoy conectados, ojalá la Iglesia de Cristo en nuestro país, en el mundo, pueda abrir los ojos a la cantidad de zarzas ardiendo que hay en nuestro planeta. Son invitaciones de Dios a acercarnos a Él. Y quizás con la actitud, más que la de Moisés, una actitud más como la de Samuel. Habla, y tu siervo oye. Te quiero escuchar. Señor, ¿qué me querés decir en este tiempo? ¿Qué querés cambiar de mí? ¿Con qué me querés equipar? ¿Cuáles son tus planes conmigo? ¿Cómo sigue todo por delante? Y surca esta cuarentena, aferrado a la palabra de Dios, aprendiendo a usar la palabra de verdad de manera correcta, no solamente para poder defenderte de los ataques del enemigo, sino sobre todo para poder disfrutar la voz de Dios hablándote en el silencio, hablando en soledad. Cierro. Creo que estamos viviendo un muy buen tiempo como oportunidad para cambiar, no para que no hagamos más reuniones, para nada. Va a ser un gozo cuando nos volvamos a juntar y a reunir en nuestras iglesias. Y va a ser un tiempo lindo, poder volver a vernos, bendecirnos, pero que nos sirva para replantearnos que venimos llevando últimamente un cristianismo flaco, es un cristianismo dependiente de otros, de que el pastor me hable, de que el pastor me dé la comida, que el pastor me dé el estudio, que me diga cuándo orar, que ore por mí. Hacelo vos, hacelo vos. Entiendo que Dios me trajo al desierto en este tiempo. Y no es ver mi casa como un desierto, disfruto de mi casa, mi esposa, mis hijas. Entiendo que ha sido un tiempo de que nos tenemos que replantear muchas cosas. Y como iglesia de Cristo decir, bueno, Señor, ¿cuál es tu mensaje en este tiempo? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir? No te quepa la menor duda que Dios nos va a decir que Él escucha el clamor de la tierra, de los oprimidos, de la esclavitud que viven muchos. Y necesita gente que se levante. Un mensaje de esperanza, un mensaje de paz y de bendición en este tiempo. Pero todo eso lo vas a escuchar en lo personal cuando Dios te hable a solas. ¿Qué les parece si calculo que el tiempo se me ha reído? No sé cómo estamos. Me recolgué. Me había dicho Marcos 21 minutos o 25. Y no sé si le pegamos, creo que como 40. O capaz que más. Bueno, pero tuve un montón de tiempo charlando, un montón de cansadas al principio. Eh, ¿Les parece si oramos? ¿Sí? Oramos juntos. Pero la invitación es que vos te tomes el tiempo después. Porque ¿cuándo termina el campo virtual? Mañana, ¿no es cierto? Marcos responde, bien, ahí está. Mañana termina el campo virtual. Bien. La gran experiencia con Dios quizás termina mañana o empieza mañana. Capaz que todo este campo virtual será como el capítulo 3 de Lucas, en el cual Dios todos estos días te estuvo hablando mucho. A lo mejor el día miércoles, día después de mañana, vieron que estoy muy metido con las películas, empieza el tiempo del desierto. Y ojalá te sirva esto que hemos estado compartiendo. El enemigo se va a aparecer, se va a manifestar, pero Dios también se va a aparecer y Dios también se va a manifestar. Y te sirva para que lo escuches en la soledad, visitándote a vos solo. Y qué cosa más linda cuando Dios se toma el tiempo para meterse en tu habitación, meterse en tu casa y hablar solamente con vos. Déjame orar por vos. Amado Dios y querido papá, gracias por este tiempo. Yo te doy gracias por la atención de los chicos, el tiempo que hemos compartido.
Señor, yo no sé si se han ido, se han quedado, veía recién a 3 o 4 nomás que han estado conmigo, pero te doy gracias porque el sentir vos pones en ellos de juntarse, de escuchar tu palabra, trasciende los tiempos que estamos viviendo, sorprende lo, lo que están viviendo los chicos en esta conexión virtual, pero quiero pedirte que en medio de todo esto que hemos reflexionado hoy, sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a eh, poder bajarlo a la práctica a cada uno de nosotros, Señor. Aplicarlo según lo que estemos necesitando y viviendo cada uno. Oro por aquellos que quizás están viviendo este tiempo de crisis, quizás con algún familiar afectado por el virus. Papá querido, oramos por sanidad. Y oramos pidiéndote que obres el milagro sobre todos aquellos que quizás estén transitando esta crisis, Señor, con algún familiar enfermo, quizás en un hospital o en sus casas, pidiéndote, Señor, que les des la fortaleza para ser sanados, curados, Señor, y que sea tu mano la que los lleve, Señor, a un buen puerto y estés sanando sus cuerpos, Señor. También te pido por aquellos que quizás están transitando esta crisis con temores, con pánico, aquellos que quizás por momentos nos soltamos 2 segundos de tu mano, nos olvidamos de las promesas y la carne nos gana. Te pido, Señor, que tengas más gracia aún sobre nosotros, que es infinita, Señor, recordándonos tus palabras, tus promesas, y ayudándonos a todos, Señor, a poder hallar paz en este tiempo, con los ojos puestos en Jesús. Oro también, Señor, por aquellos que quizás están transitando estas cuarentenas, este encierro, Señor, luchando en su carne con tentaciones, Señor, en sus pensamientos. Ayúdalos, Señor, a llevar un tiempo inteligente, entendiendo, Señor, que tienen que poner sus ojos en Cristo y enfocarse, Señor, en todo lo que es bueno, lo verdadero, lo puro, lo justo, lo honesto, lo que es digno, Señor, de alabanza. Y les ayude, Señor, a poder resistir y, Señor, les ayudes a ser inteligentes para huir en el momento oportuno y poder salir victoriosos en medio de la tentación. Bendice a aquellos que en este tiempo Señor, ya han entendido que les estás hablando en lo personal. Oro por aquellos que quizás ya están sembrando, Señor, su tiempo a solas con vos, para que tengan una visitación especial en cada momento, Señor, que se pongan a orar, que se pongan en silencio a leer y a buscarte, que realmente, Señor, te manifiestes y te reveles en su intimidad y hables, Señor, a nuestros corazones de una manera tan fuerte, tan clara, Señor, que nos encendamos juntos con vos y nos podamos nosotros, Señor, transformar en zarzas ardientes para otros, Señor. Bendice, Señor, este tiempo, oramos por la bendición de nuestro país. Señor, pidiéndote que hoy en lo puntual oramos para que como iglesia en Argentina podamos entender que hay muchas cosas que han cambiado y podamos, Señor, aprovechar este tiempo para repensar nuestra fe, hacerla mucho más inteligente, Señor, no tan dependiente de otros, sino entender que tenemos un Dios personal, que nos habla en lo personal, que nos usa de una manera personal. Bendice, Señor, el grupo de la Iglesia de Jesucristo Rey, y quizás otros que puedan estar conectados, a lo mejor que no son parte quizás directa del grupo, o pertenecen a otra congregación. Oramos por la bendición tuya sobre todos, Señor, para que esto lo podamos vivir aún en la distancia, entendiendo que estamos unidos y quizás estamos tan cerca como siempre, a la distancia de una rodilla, Señor, a la simple distancia de una rodilla, y que cuando nos ponemos a orar, todos estamos delante de tu presencia y estamos todos conectados. Señor, agradecemos este tiempo eh, y doy gracias, Señor, por la atención de los chicos. Orando, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cabezones queridos. Un segundito. Sí. ¿Tenés que hacer algo ahora en el próximo ratito?